Saludos a todos y bienvenidos a este resumen acerca de comunicaciones industriales, una exposición realizada originalmente a cargo del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Vigo. Partamos con un concepto. Se dice que las comunicaciones industriales son el área de la tecnología que estudia la transmisión de información entre circuitos y sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión del ciclo de vida de los productos industriales. La importancia de las comunicaciones industriales radica en que la automatización integrada de la producción se realiza mediante un conjunto de dispositivos y sistemas de control y gestión de proceso asociados a diferentes niveles y que han de estar intercomunicados. Aquí podemos ver que en la pirámide de la automatización se da un detalle particular. Mientras nosotros nos acercamos más al proceso, la velocidad de respuesta que se requiere es más pequeña, en el orden de los milisegundos a microsegundos. Sin embargo, el volumen de datos que se maneja es mínimo. Conforme vamos incrementando el nivel, vamos ascendiendo en la pirámide, esta relación se invierte y en la parte de la planta encontramos que el tiempo de respuesta es muy grande, comparativamente hablado con respecto a los niveles anteriores, pero el nivel de datos es mucho mayor. Esto permite clasificar a las redes industriales, dependiendo de la exigencia de la velocidad. En la parte superior encontramos las redes de datos u ofimáticas, encargadas de las redes de empresa y de fábrica y redes de célula. En la parte inferior encontramos a las redes de control o de campo, que están encargadas básicamente de las redes de sensores y actuadores y las redes de controladores. A su vez, las redes de sensores y actuadores están clasificadas en dos tipos, de funcionalidad limitada y de alta funcionalidad. En cuanto a las redes ofimáticas, se las utiliza básicamente para aplicaciones informáticas, que comprende todo esto, son los programas de planeamiento, los ERP, los sistemas de ejecución de manufactura, programas MES, y programas de diseño CAD, CAM y CAE. Si es que estas redes están implementadas dentro de la misma planta, se utiliza el protocolo Ethernet TCP/IP para la conexión, y si es que están dispersas geográficamente, se utiliza la Internet. Ahora, en cuanto a las redes de célula o de datos, se los utiliza básicamente para sobrellevar requisitos propios del ambiente industrial. ¿Qué quiere decir esto? Perturbaciones, temperaturas extremas, polvo y suciedad, ese tipo de cosas. El protocolo que se utilizaba originalmente y que era el más común era el protocolo MAP. Sin embargo, era bastante difuso de ser configurado y por lo tanto es cada vez menos usado. Esto ha generado que soluciones como el Industrial Ethernet se impongan. Sin embargo, con el aparecimiento de nuevos fabricantes se tienen mayores ofertas. Así tenemos al Modbus TCP, al Ethernet IP, al Profinet, Ethercat, PowerLink, etc. Adicionalmente aparece el concepto de las redes de control. Este nombre se le da genéricamente a los buses de campo, los field buses. Estas redes de control resuelven los problemas de comunicación en los niveles inferiores de la pirámide de SIM. Se utilizan por tanto para comunicar entre ellos sistemas de control industrial y o con dispositivos de campo. Existen básicamente dos tipos de redes de control: las redes de controladores, redes de sensores y actuadores. ¿Qué es lo que se buscaba básicamente con estas redes de control? Se buscaba deshacernos de este cableado que vemos a la izquierda y convertirlo simplemente en una comunicación transparente que se conectara de la forma que se encuentra a la derecha. Esto conlleva varias ventajas. Primeramente, que se requieren módulos de entrada y salidas más reducidos, puesto que antes se manejaba una comunicación paralela, se requería una entrada y una salida para cada elemento de la planta. Hoy no. Hoy simplemente se conecta todo a un bus y estos van directamente a una tarjeta en la cual se registra el estado de cada uno de ellos. Pero no solamente se simplifica el cableado, el manejo de protocolos también se vuelve más sencillo. A la izquierda podemos ver el modelo OSI como se lo conoce convencionalmente, y en una red de control no se utilizan los niveles intermedios, por lo tanto se simplifica a este modelo. Vamos calando un poco más profundo, y en cuanto a las redes de controladores, se las utiliza para realizar la comunicación de varios sistemas electrónicos de control, PLC, CNC, robots, entre sí. Son por lo general redes de área local, de tipo Master Slave o productor-consumidor, que poseen varios nodos principales. Para recordar un poco los conceptos, en la parte superior se ha representado a la arquitectura Master Slave, en la cual un controlador indica a un resto de controladores subordinados qué es lo que deben hacer. En cuanto a la arquitectura de productor-consumidor, lo que se produce o se consume son tags, variables del sistema. La diferencia básica con el anterior es que cualquiera de los controladores que se encuentren en la red pueden convertirse en productor y consumidor.
Las propuestas en cuanto a este tipo de redes de control también son varias. Se puede manejar propuestas tales como Ethernet IP, Profinet, ControlNet, etc. Por otro lado tenemos las redes de sensores y actuadores. En este grupo se encuentran las redes de campo diseñadas con el objeto específico de intercomunicar los sistemas electrónicos de control con los dispositivos de campo conectados al proceso. Funcionan en aplicaciones de tiempo real estricto en una pequeña zona de la planta, típicamente una máquina o célula. Los fabricantes suelen denominar las redes de periferia distribuida. Existe una multiplicidad en cuanto a las ofertas debido a varios motivos. Primeramente, la posibilidad de disponer de uno o más nodos principales, máster, en la red. También, la comunicación de datos de sensores y actuadores pueden ser tipo on-off o analógicos. Y finalmente, la capacidad de diagnosis o parametrización de los sensores y actuadores. Aquí tenemos las propuestas que se presentan en este tipo de redes, teniéndose entre las principales a Interbus, Fieldbus, DeviceNet, entre otras. Lo que hay que mencionar en este punto es que originalmente se manejaban solamente sensores de tipo on-off, pero conforme evolucionaban las técnicas, se añadieron los datos analógicos para el muestreo y registro. Como punto culminante podemos establecer el concepto de la familia de redes industriales. Una familia de redes industriales es un conjunto de redes de datos y de control que comparten algunas de las capas del modelo OSI. Su objetivo es utilizar una base común y a partir de ella implementar un conjunto de funcionalidades que satisfagan los requisitos propios de cada nivel de SIM. Aquí se citan dos ejemplos, la familia de redes Profibus y la familia de redes de NetLink. Ahora veamos un ejemplo implementado en la industria para comunicación de datos. Vamos a ver la red ASI de Siemens. Esta red está basada en una arquitectura tipo Master-Slave. Ejemplos típicos de la aplicación de este tipo de red en la industria se los tiene a la vista. Tenemos manutención industrial, ensamblaje de piezas, dosificación y embalaje y transporte del producto. Los requisitos industriales que reúne esta red ASI es que tiene un máximo nivel de descentralización, posee también máxima flexibilidad en la topología, tiene simplicidad en la instalación y puesta en marcha y una noción eléctrica y mecánica. Estas redes también establecen sus normas, inclusive a nivel físico en cuanto a los cables. Aquí tenemos por ejemplo que el cable amarillo sirve para datos de alimentación a 30 voltios de corriente continua, el cableado negro sirve para alimentación a 24 voltios de corriente continua y el cableado rojo para alimentación a 230 voltios de corriente alterna. Los métodos de conexión también están considerados dentro de las normalizaciones del ASI. El control de acceso al medio se lo realiza básicamente por consulta cíclica. El procesador principal o máster de la red va haciendo una serie de preguntas a cada uno de los elementos o controladores que están a su cargo y estos irán respondiendo sucesivamente. En la parte inferior se ve cómo es el ciclo para el intercambio de mensajes. Se tiene una consulta desde el controlador principal, una pequeña pausa preestablecida, una respuesta del subordinado a la solicitud que se haya hecho anteriormente y otra pausa más antes de repetirse un nuevo ciclo. La identificación funcional de los subordinados se la realiza de esta forma, como se puede ver en esta tabla. El ejemplo es muy particular, en este caso es un arrancador de un motor. El procesador principal posee un funcionamiento, llevando a cabo una serie de funciones básicas, entre las cuales tenemos la inicialización de la red. También tenemos la detección e identificación de los módulos subordinados conectados a la misma. Luego, la transmisión de los parámetros de configuración y activación de los subordinados. También, el intercambio cíclico de los datos de entrada y salida. Por otro lado, el diagnóstico o gestión de la red. Se refiere esto al estado de los procesadores subordinados, fallo en la alimentación y otros. También se considera la transmisión de los fallos detectados al sistema de control. Y finalmente la asignación de nuevas direcciones a los subordinados en caso de un cambio de configuración. Por ejemplo, la sustitución de un módulo ASI. El procesador principal posee dos modos de funcionamiento básicos. Tenemos el modo de configuración, en el cual se puede indicar al procesador, al controlador, qué es lo que debe recibir o qué es lo que debe enviar a cada uno de los elementos pertenecientes a la red. Y el modo protegido, en el cual ante cualquier cambio no considerado dentro del programa se lo considera como un error, facilitando la detección y depuración de errores. Se tiene una serie de órdenes del protocolo de enlace del ASI. Dentro de los 9 tipos de órdenes distintas que puede enviar el procesador de comunicaciones principal, tenemos al intercambio de datos como primero, el segundo, la escritura de parámetros, el tercero, la asignación de la dirección, cuarto, supresión de la dirección, quinto, inicialización, sexto, lectura de la configuración de entradas y salidas, séptimo, lectura del código de identificación, octavo, lectura del estado y noveno, lectura y puesta a cero del estado.
Dentro de la lista de componentes funcionales de una red ASI tenemos primeramente a la fuente de alimentación. Se menciona dentro de esta que la transmisión conjunta de datos y energía hace necesario que la fuente de alimentación disponga de un circuito de desacoplo que disponga de una elevada impedancia en la banda de frecuencia utilizada para transmitir la información. Otro de los componentes son los módulos de conexión o acoplamiento, que son las bases a las que se conectan los módulos electrónicos del usuario. Su misión es el establecimiento de conexión entre los últimos mencionados con el cable ASI amarillo y opcionalmente con la alimentación auxiliar. Otro de los componentes son los módulos electrónicos de usuario, o conocido como módulos de entrada y salidas, que contienen los circuitos electrónicos de un procesador de comunicaciones subordinado necesarios para poder conectar sensores y actuadores tradicionales a la red. Evidentemente también se requieren módulos de entrada y salida analógicos, que permite el intercambio de datos realizado en forma automática por el procesador de comunicaciones principal, de datos análogos del proceso, evidentemente. También tenemos los sensores y actuadores con circuito integrado ASI, comercializándose también sensores y actuadores inteligentes, que además de realizar su función esencial, incorporan en su interior el proceso de comunicaciones subordinado al controlador principal. Se pueden incluir otros componentes adicionales. Aquí tenemos los aparatos de diagnóstico y direccionamiento ASI, que son equipos especializados en el direccionamiento, puesta en marcha y diagnóstico de una red ASI. Y también tenemos a los repetidores ASI, que reproducen y amplifican las señales que circulan de forma bidireccional por los segmentos ASI que interconectan. Y bien, así concluye el presente resumen y espero que haya sido de utilidad.